¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Señores, salen los árbitros, salen los futbolistas. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rubén, el placer de compartir contigo, con Diego, con todos los compañeros para lo que es este partido, este encuentro. Hay promesa de buen fútbol en las pantallas de Tigo Sports. Ese es el partido que nos convoca aquí junto a Francisco López, Diego Rolón, Rubén Darío da Rosa y todo el equipo de Tigo Sports para llevarles las imágenes de este partido de estratégica importancia dentro del desarrollo del campeonato. Señores, su majestad, el fútbol, duelo de pasiones, choque de sentimientos. Y que encara, se metió, enganchó, le quiere pegar. Y que encara, se metió, enganchó, le quiere pegar. La mete profunda. Hay saque lateral. Toca la pelota. Colocando físico. Tocó por izquierda y la fue a buscar. Tocó por izquierda y la fue a buscar. Fue arriba. Se equivocó en el pase.
Tocó por izquierda y la fue a buscar. Centro arriba. La mete profunda. El cerebro en la mitad de la cancha. Él decide por dónde hay que atacar. Centro peligroso. Sale desde el fondo. Tocó por izquierda y la fue a buscar. Centro peligroso. Fantástica, tremenda tajada. Hay saque lateral. La revoleó. Pone el físico. Ataca metiéndose peligrosamente por el lado derecho. Centro peligroso. La revoleó. Y que encara. Se metió, enganchó, le quiere pegar. Hay tiro libre. Le pegó del palo, se salvó. Abajo, traba y quita. Traba y recupera la pelota. Empatan 0-0. Y que encara, se metió, enganchó, le quiere pegar. Vuelve a tener la pelota, encara, busca la individual. Vuelve a tener la pelota, encara, busca la individual. Abajo.
Hay tiro libre. Y aparece la primera tarjeta amarilla. ¡Le pegó! Toca la pelota. Abajo. Traba y quita. Busca la salida sobre la posición. Hay reposición de manos. Hay reposición de manos. Centro peligroso. El cabezazo salió abierto. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora es inentendible lo de los defensores, ¿eh? Cuánta libertad le dan para tirar el centro y cuántos problemas para marcar dentro del área. Las dos cosas, ¿no? Hoy no están siendo garantía de nada. Se viene el lateral al área. Toca la pelota. Tocó por izquierda y la fue a buscar. Centro al área. La mete profunda. Buen pase. Vuelve a tener la pelota en cara. Busca la individual. La mete profunda. Levantando el balón por medio.
Tocó por izquierda y la fue a buscar. Lo domina el portero. Se equivocó en el pase. La mete profunda. Muy flojo el pase, se empiezan a escuchar los murmullos de la gente. Fue a buscarlo en el vacío. Centro peligroso. Rechaza. Hay saque lateral. Mete el centro arriba. Tocó por izquierda y la fue a buscar. Toca la pelota. Traba y recupera la pelota. Ataca metiéndose peligrosamente por el lado derecho. La revolvió. Hay reposición de manos. La mete profunda. Traba y recupera la pelota. Centro peligroso. La revolvió. Traba y recupera. Cara, sigue, le pegó.
le salió muy largo el envío. Es el final del primer tiempo. Más allá de la falta de goles, creo que no hay mucho que cuestionar. El equipo jugó muy bien durante esta primera parte, se mostró sólido en lo colectivo. Buen partido hasta ahora. Arranca el segundo tiempo. Están empatando, marcador en blanco, 0-0. Pone el físico. Y que encara, se metió, encara, sigue, le pegó. Rechaza. Saque lateral. Tocó por izquierda y la fue a buscar. Encara, sigue, le pegó. Rechaza. Y que encara, se metió, enganchó, le quiere pegar. La revolvió. Tocó por izquierda y la fue a buscar. Ataca metiéndose peligrosamente por el lado derecho. Colocando físico. Busca el contragolpe. Toca la pelota. A fondo de cancha, no alcanzó. Le falta un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Abajo, traba y quita. Toca la pelota.
Fue arriba. Abajo, traba y quita. Levanta de zurdo, arriba la pelota. Se mantiene el 0-0. Fue a buscarlo en el vacío. Toca la pelota. Juega bien. Ataca metiéndose peligrosamente por el lado derecho. Tocó por izquierda y la fue a buscar. Centro arriba. Hay tiro libre. El árbitro marcó infracción, pero no entendió que la jugada sea para un castigo disciplinario. Colocando físico. Centro al área. Y que encara. Se metió, enganchó, le quiere pegar. Empatan 0-0. Cerebro en la mitad de la cancha. Él decide por dónde hay que atacar. Vuelve a tener la pelota en cara. Busca la individual. Levantando el balón por medio. Colocando físico. Allí va. Y que encara. Se metió, enganchó, le quiere pegar. La mete profunda. Bajando y distribuyendo, sale sobre la posición. Interrumpe. Y que encara. Se metió, enganchó, le quiere pegar. Tocó por izquierda y la fue a buscar.
Tiene el control de la pelota. Centro peligroso. Y que encara. Se metió, enganchó, le quiere pegar. Y va a haber tarjeta amarilla por simulación. Se tiró pensando que el árbitro iba a comprar, pero estaba cerca de la jugada y vio claramente que no hubo ningún contacto. El portero que sale de muy atrás y cambia de lado ahora. Vuelve a tener la pelota en cara, busca la individual. ¡Se le pegó! Falta. Tocó por izquierda y la fue a buscar. 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 Colocando físico. De pelota larga. Traba y recupera la pelota. La mete profunda. La revolvió. Y que encara, se metió, enganchó, le quiere pegar. Toca la pelota. Vuelve a tener la pelota en cara, busca la individual. Piden córner.
Centro arriba. Abajo, traba y quita. Ahora cuando los jugadores con mayor experiencia deben asumir el liderazgo, tomar el control del balón y dirigir los ataques con inteligencia y orden. Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu y el coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Abajo, traba y quita. Tocó por izquierda y la fue a buscar. Demasiados pases interceptados por errores propios, pero también por mérito del rival. La mete profunda. Traba y recupera la pelota. Patea realmente mal, sin confianza, sin decisión. Los defensores imponen a los delanteros. A ver si alguno muestra algo distinto, algo diferente antes del pitido del árbitro. Abajo, traba y quita. Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu y el coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Hay falta. Ahora cuando los jugadores con mayor experiencia deben asumir el liderazgo, tomar el control del balón y dirigir los ataques con inteligencia y orden. La mete profunda. Y que encara. Se metió, enganchó, le quiere pegar. La revoleó. Falta. Va tocando sobre el lado izquierdo. Contarán con alguna chance más para romper el empate. Puede que haya sido la última. Y que encara, se metió, enganchó, le quiere pegar. Y que encara, se metió, enganchó, le quiere pegar. Fue arriba. Rechaza.
Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Parecen fatigados, totean la pelota en la mitad de la cancha y da la sensación que no pueden jugársela en los últimos minutos. Toca la pelota. Abajo, traba y quita. Toca la pelota. Como dicen algunos, cuando no puedes ganar, no es malo empatar. Estamos cerrando nuestra tarea aquí. Un enorme reconocimiento a todo el equipo técnico liderado por Héctor Sayá.